Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente, estar con ustedes. Ya se nos está haciendo costumbre estar semana a semana compartiendo un video de un poquito de más larga duración. Y el tema del día de hoy es un tema para mí, es un tema muy interesante. Se llama la personalidad neurótica y es el primero de dos que voy a hacer en esta semana. El día de hoy vamos a explicar qué es la neurosis, qué significa neurosis, la personalidad neurótica, cómo podemos definir esta personalidad neurótica, y para la próxima semana, el segundo video que se viene, que van a ser los mecanismos de defensa con el cual se defienden o trabajan este tipo de personas. Quiero agradecer, antes de empezar el video, quiero agradecer a todos ustedes, porque esta página es de ustedes. Agradecer a todas las personas que le dan compartir a los videos, los posts que pongo, tratar de ponerlos día a día para animarlos a ustedes a encontrar, ¿verdad? Una pequeña cápsula de ánimo para el día a día en lo cotidiano. Y quiero agradecer a todas las personas entonces que le dan compartir, que le dan me gusta, que le dan me encanta, y sobre todo pues las personas que son seguidores y que le dan like a esta página, el cual tienen toda la autoridad para seguir compartiendo. Espero que estos temas nos vayan psicoeducando a cada uno de nosotros, y si usted a lo mejor nunca había escuchado estos términos y al final del video usted dice, bueno, he aprendido algo bueno, pues qué bien, ¿no? Porque ese es el objetivo, que nos vayamos psicoeducando en lo cotidiano de mi casa, donde yo pueda ver el video, y eso es lo más importante para todos nosotros. Bien, entonces, como les decía, quiero compartirles el primer video de esta serie de dos videos que se llama la personalidad neurótica. Me gustaría también saber, luego de que comparta este video, podemos poner en los comentarios, si ustedes quieren, qué tema les gustaría que vayamos tocando en esta página, temas que sean de filosofía, temas que sean de psicología, porque esas son las áreas de la página, y qué tema les gustaría. Bien. Otra cosa que quería comentarles un poco es sobre la temática de esta página. Bueno, la temática, me hicieron una pregunta por medio del chat, y la temática de esta página, como les dije desde el primer día, es que nosotros compartamos artículos académicos. Lo que se da en un aula de clase, lo que compartimos para el estudiante de psicología, ¿verdad? Tratar de no hacerlo de una manera tan profundamente elevado como se ve en un salón, en un aula de psicología. Pues vamos a aterrizarlo lo mejor que se pueda para las personas que no estudian psicología, para las personas que tienen otras carreras, y a lo mejor para usted que ya es un poco mayor de edad, que a lo mejor pues nunca tuvo la oportunidad de estar en una universidad. Pues de esta manera nosotros impartimos la clase. A lo mejor su hijo estudia psicología, a lo mejor un sobrino, un primo, no lo sé. Bueno, esto es lo que se da en un salón de clase, en un aula de clase. Bueno, voy a compartirles, y como les digo, les agradezco nuevamente a todas las personas que han apoyado la página durante todo este tiempo. Espero que lo sigan haciendo, y lo más importante es que vayamos aprendiendo. Bueno, vamos a ver lo primero, como yo les decía anteriormente. Bueno, todos hemos escuchado la palabra neurosis, al menos como broma, ¿no? Hay veces nos dicen, no seas neurótico, o de verdad, ve, sos neurótico. Pero la gente empieza a percibir, a observar ciertas cosas que en el vulgo, en lo normal, en lo cotidiano, muchas veces la gente no tiene sentido de lo que está diciendo, o a lo mejor sí, pero bueno, la gente dice, ¿por qué nos dice neurótico muchas veces? ¿Por qué a usted le dicen, es que esta es la neurótica del grupo? Bueno, ya vamos a ver, y vamos a ver de verdad o verdaderamente qué significa que nosotros seamos neuróticos. El término neurosis, ¿cómo aparece? Porque muchos estudiantes de filosofía, de psicología, perdón, si se le hace la pregunta, ¿quién inventó el término neurosis? Dicen Sigmund Freud, y no. Freud es una referencia que nosotros tenemos,
pero el término neurosis surge aproximadamente en el siglo XVIII de la mano del médico escocés William Cullen, quien es considerado entonces como el creador de este término. Entonces, señoras y señores, para los estudiantes de psicología y bueno, para conocimiento, para cultura general, no es Sigmund Freud, el médico vienés, quien inventa este término, no son tampoco sus maestros Brouwer y Charcot que inventaron este término, sino que el término propiamente neurosis, que ya vamos a ver las características, aparece entonces en el siglo XVIII con este médico escocés William Cullen. Lo que pasa entonces, nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué entonces lo conocemos por Freud? Lo que pasa es que el psicoanálisis se apodera y prácticamente explota todo lo que William Cullen, lo que este médico escocés quiso dar a entender, y por supuesto el psicoanálisis, sobre todo pues con Freud, que es por decirlo de esta manera, el máximo exponente del psicoanálisis, porque empezó a desarrollar una serie de teorías que hasta el día de hoy algunas son válidas, otras no, discutibles, otras no, muy bien, perfecto, pero es entonces con el psicoanálisis que este término neurosis tiene un repunte en todo el mundo, y es cómo se conocen esta serie de signos y síntomas que tiene la persona y se le dice neurótico. Bien, entonces, etiológicamente hablando, ya vamos a entrar en materia para que usted comprenda. Etiológicamente, ¿qué significa el término neurosis? ¿A qué le llamamos neurosis? ¿Cuándo una persona es neurótico? Neurosis significa la existencia de un conflicto psíquico inconsciente. Y yo se lo subrayé ahí en rojo para que saquemos lo más importante de cada término. Dice entonces que teológicamente es neurosis la existencia de un conflicto psíquico inconsciente que se expresa a través de distintas combinaciones de signos y síntomas. Las reacciones neuróticas son fundamentalmente una patología de las relaciones interpersonales que inhiben la conducta social. Bueno, a todo esto ya leímos el concepto, pero ¿qué significa esto? Lo que nos está dando a entender, etiológicamente hablando, es que cuando la persona tiene un conflicto en el inconsciente, ya voy a explicar esto, es cuando nosotros tenemos una persona neurótica. Llamémosle conflicto, hay una indecisión de la persona, hay un malestar emocional de la persona no está bien. La persona es una persona indecisa, pero sobre todo no conoce bien de dónde procede, porque el conflicto está en el inconsciente. Ya voy a explicar también con más calma qué es el inconsciente. Entonces, prácticamente cuando nosotros le llamamos neurótico a una persona es porque esta persona tiene un conflicto psíquico, no físico, es un conflicto psíquico en su mente, pero que la persona no es consciente de ese conflicto que tiene. Es inconsciente. Entonces nosotros vamos a comprender que muchas veces nosotros le decimos a alguien, pero ¿qué es lo que tenés? A ver, ¿qué tienes? Y la persona dice, no sé qué tengo. No sé por qué soy así. No sé por qué me disparo. ¿Por qué digo cosas? ¿Por qué hago esto? No lo sé. Pero lo que la persona sí sabe es que tengo un conflicto profundo. Y el neurótico no es fácilmente que te va a decir el conflicto que tiene, porque en la mayoría de los casos el neurótico ni comprende lo que tiene. Porque en primera instancia el conflicto le viene del inconsciente. Ya vamos a ver detenidamente cómo se va a crear ese conflicto. Y lo más importante, este conflicto empieza a dañar, empieza a lacerar las relaciones sociales. Créanme, y se lo digo sinceramente, vivir con un neurótico, trabajar con un neurótico, tener una relación diaria con un neurótico no es fácil. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, viene lacerando, viene lastimando, viene dañando las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, la conducta social que está presentando el neurótico. Entonces, dada esta naturaleza inconsciente del conflicto, los síntomas son experimentados subjetivamente como inexplicables e irracionales.
Nosotros cuando estamos en consulta clínica y tenemos la ligera sospecha que tenemos ante la presencia de un paciente neurótico, el paciente neurótico en primera no se da cuenta que tiene un conflicto psíquico. Segundo, conflicto inexplicable. La persona no te puede explicar por qué piensa así, por qué dice esas cosas, sobre todo por qué el mal humor, por qué camina con un mal humor, con una irritabilidad constantemente y por qué, lo más importante, por qué no puede desahogarse, qué es lo que tiene la persona, qué es lo que vamos a ver en este momento. Bien, si nosotros vemos esta imagen está partida en tres y podemos decir entonces, ahora ya miramos etiológicamente el inicio, ahora definamos neurosis. ¿Qué es neurosis entonces? La neurosis es como el resultado de la incapacidad para resolver adecuadamente los conflictos inconscientes que existen en el psiquismo. Bueno, entonces la persona tiene un conflicto originado de su pasado, que ya vamos a ver, posiblemente originado de un trauma, posiblemente originado de la relación que ha tenido con sus padres, no ha sido una buena relación, ha sido una relación muy dura, muy difícil, procede de cómo esta persona ha sido educada durante toda su vida y en su interior, en su cabeza, se empieza a generar un conflicto. Entonces, cuando la persona no puede resolver ese pensamiento, ese conflicto, es cuando se detona la sintomatología neurótica. Entonces, ya voy a explicar en este momento cómo se genera ese conflicto. Vamos a ver rapidito esta clase de psicoanálisis. Entonces, la neurosis es vivida como un malestar interior desbordante de angustia. El neurótico siempre está angustiado. El neurótico siempre está pensando a futuro. El neurótico no es feliz. Siempre hay una angustia. Una angustia puede ser externa, pero sobre todo una angustia interna. Siempre está ansioso. Recuerden una cosa muy importante. La ansiedad existe de dos tipos. La ansiedad exógena y la ansiedad endógena. La ansiedad exógena es la ansiedad que nos viene de nuestro medio de fuera. Por ejemplo, una ansiedad exógena, bueno, puede ser un asalto, que nosotros hayamos tenido un asalto en el momento. Yo voy a presentar un examen y no estudié muy bien, o estudié pero me da ansiedad. Puede ser, por ejemplo, que nosotros estemos esperando el resultado de un examen de sangre, de orina, de heces, de lo que yo me haya hecho y estoy sospechando una posible enfermedad o infección. Entonces, eso me genera ansiedad. Pero ¿cómo? ¿Por qué yo la controlo fácilmente? Bueno, porque yo sé de dónde procede. Pero la ansiedad endógena, la ansiedad que procede del interior de mí, prácticamente de mi cabeza, cuando tengo neurosis, es la ansiedad que la gente dice, siento que algo malo me va a pasar. No sé por qué estoy ansioso, siento que me voy a morir o algo malo va a suceder y entonces la gente empieza a perder el control de sí mismo. Es cuando tenemos la presencia de un paciente neurótico con ansiedad endógena. Bien, ahora, ¿qué vamos a ver? En esta parte importante, ¿qué vamos a ver? Quiero explicar de esta manera cómo se genera el conflicto dentro de la cabeza del neurótico. Sigmund Freud, en las tópicas, va a definir prácticamente la estructura cognitiva, la estructura de nuestra mente en dos tópicas. La primera tópica, así se le llama, la primera tópica es consciente, preconsciente e inconsciente. Eso lo vamos a tocar en el segundo video. Pero yo me quiero referir a la segunda tópica que él habla, y él habla de algo que se llama ello, yo y superyo. ¿Qué es el ello para Freud? El ello son los impulsos innatos, todos los impulsos innatos que nosotros tenemos. Hambre, sexo, sed, etcétera, etcétera, hasta las pulsiones de muerte, cuando nosotros queremos matar a alguien, pulsiones de muerte. Ahí caen todos nuestros impulsos. Entonces, el ello no piensa, muchachos, no piensa. El ello actúa, pero no piensa. El yo, vamos ahora al yo. ¿Qué es el yo? Son las presiones de la realidad externa. El yo es lo lógico, la razón que usted tiene. Cuando usted está pensando racionalmente, usted está actuando con su yo.
Y el yo es el que debe de poner el equilibrio entre el ello y el super yo. O sea, prácticamente, como dice aquí en la pantalla, el yo es el científico o puede ser también el despistado. A lo mejor usted no se está dando cuenta como el neurótico del conflicto que tiene y no está utilizando la razón, la lógica. Entonces pasa de ser el científico a ser el despistado, pero puede ser científico o despistado. ¿Y qué es el super yo? El super yo son todas las reglas morales que a usted le enseñaron desde niño en el catecismo, en la iglesia, sus papás, los usos, las costumbres de la familia, las costumbres de su pueblo, las costumbres de su patria, de su nación, etcétera. La ética, aquí entra la ética, entonces prácticamente todo, absolutamente todo lo que le dijeron, esto se puede hacer, esto no se puede hacer y esto posiblemente sea permitido. Entonces son todas las normas, las prohibiciones. ¿Y cómo podemos entonces ver al super yo? Lo podemos ver entonces como el guardián. Lo podemos ver como un guardián que nos cuida, nos protege, pero en la mayoría de los casos puede ser un represor. Una persona que reprime, una persona que no te deja ser feliz y es lo que le sucede al neurótico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La neurosis se produce cuando el yo, la lógica, la razón, fracasa en integrar los tres elementos del aparato psíquico. Mis pulsiones me piden una cosa. Quiero salir de fiesta, quiero vivir la vida, quiero estudiar tal carrera, quiero comprar impulsivamente, quiero hacer tal cosa. Pero el super yo me dice, hey, usted no lo puede hacer. Usted no lo puede hacer porque es prohibido, porque yo no le enseñé eso a usted. Recuerde cómo yo lo eduqué. No es posible que usted se quiera casar con esa persona, con ese hombre, con esa mujer. ¿Cómo usted va a hacer ese negocio? ¿Cómo usted se va a comportar así? Entonces, mi impulso de lo que quiero hacer choca con las prohibiciones que tengo. Entonces se genera el conflicto. En una persona normal, ¿verdad? Lógica y que utiliza el yo sensatamente, bueno, dice, bueno, a lo mejor no es el momento para hacerlo y lo voy a hacer después. O voy a tomar una decisión, esto sí lo quiero hacer porque desde siempre lo he querido hacer y me voy a sentir bien. ¿Qué es lo que sucede con el neurótico? El neurótico no tiene esa capacidad. El neurótico se cae en un pozo sin fondo con el conflicto de lo que él tanto desea hacer, pero tanto se reprime. Prácticamente el neurótico es una persona reprimida, una persona infeliz, una persona que quisiera reír, bailar, salir, comprar, tener relaciones sexuales, conocer personas, disfrutar la vida, pero el guardián del super yo no se lo permite. Entonces es un conflicto prácticamente, diría Leonardo Boff, un filósofo muy bueno, prácticamente el neurótico vive en su propio infierno. Entonces ya podemos ver de dónde procede este conflicto. Bien, entonces en la génesis, en el origen de la neurosis, vamos a reconocer dos tipos de factores. Primero, el factor esencial. ¿De dónde procede? Del uso excesivo de mecanismos de defensa. El neurótico usa mecanismos de defensa. Bueno, ¿qué son los mecanismos de defensa? Viene para el segundo video, pero ya lo voy a adelantar en pocas palabras. Los mecanismos de defensa son los mecanismos que mi mente, prácticamente mi mente tiene para defenderme cuando hay una situación que me pone en peligro, un trauma, un susto, etcétera, etcétera, una situación que atenta contra mi psique, contra mis pensamientos. En ese momento los mecanismos de defensa que yo tengo entran en acción y son los que me controlan, me relajan, puedo dormir, puedo continuar con mi vida. ¿Qué sucede con el neurótico? El neurótico utiliza mecanismos de defensa que no son correctos, no son certeros, y es cuando empieza a desarrollar su neurosis. Y el segundo factor importante de la génesis de la neurosis son las perturbaciones psíquicas. Llámese perturbaciones psíquicas cuando nosotros no estamos pensando correctamente. Entonces eso me va a hacer de que yo no actúe correctamente. ¿De dónde proceden estas perturbaciones? Proceden de nuestra niñez. Todo lo relacionado con nuestros padres.
¿Cómo me educó mi padre? ¿Cómo me educó mi madre? ¿Qué me dijo que era prohibido cuando realmente la vida no me lo prohíbe? ¿Cómo me enseñaron? Me enseñaron a que nunca debo de ensuciarme, no puedo andar sucio, no puedo botar nada, porque entonces empieza la neurosis y me castigaban, me golpeaban, me enseñaron a nunca defenderme porque yo tenía que ser siempre el bien portado y aunque fuera para defender mi propia dignidad, estaba prohibido levantar la mano o estaba prohibido decir yo no quiero, yo no puedo o simplemente nunca me enseñaron a decir un no sin culpabilidad. Entonces viene de eso, viene de cómo nuestros padres nos vinieron enseñando la vida, nos introdujeron a la vida. Pero ¿de dónde procede también la neurosis? Puede proceder de enfermedades graves, por ejemplo, de hospitalizaciones excesivas. Una persona ha sido hospitalizada muchas veces y procede pues entonces de la vida en general. Se refiere, por ejemplo, también a situaciones como la cesantía, conflictos socioeconómicos, sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia. Cuidado, cuidado usted, ¿verdad? Nunca había sentido esta sintomatología y ahora en este encierro o perdió su trabajo, está perdiendo su negocio, no sabe cómo reactivarlo. La tensión de tener a los niños en mi casa, a su esposo, a su esposa, que les piden y uno no sabe cómo hacer, entonces conflictos socioeconómicos pueden destallar, pueden hacer que surja la neurosis y aislación social, estados hormonales especiales, maternidad, etcétera. Muchas cosas pueden hacer. Ahora, ¿cuál es la sintomatología? Entonces, ¿cómo empezamos a ver un neurótico? ¿Cómo decimos tiene sintomatología? La diferencia entre el signo y el síntoma, yo siempre le pregunto, y a las personas que le he dado clases saben siempre que yo le hago esta pregunta, diferencia entre signo y síntoma. El signo es el que yo puedo ver como profesional de la salud, ¿verdad? Ese es el signo, el que yo puedo ver. Por ejemplo, alguien anda brotado en alergia, ese es un signo, porque yo como médico, por ejemplo, yo puedo ver el signo de la persona, ¿verdad? Alguien anda la piel muy carrasposa, la anda muy dañada, ese es un signo. Pero el síntoma es subjetivo, el signo es objetivo porque yo lo veo como profesional de la salud. Pero el síntoma es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque el síntoma es el que siente y el que me dice el paciente. Y el paciente me puede estar mintiendo, puede alterar síntomas. Yo, por ejemplo, ¿cómo sé si de verdad a un paciente le duele la cabeza? ¿Le puedo abrir la cabeza? No puedo abrirle la cabeza. Entonces, el síntoma es subjetivo, no depende de mí, depende de la persona. Pero por estudios que inician, como les vuelvo a repetir, con este médico escocés y ya con el psicoanálisis en sí, podemos conocer los síntomas que padecen los neuróticos. Y vamos a ver varias áreas, específicamente 3 áreas. Espero que el tiempo me dé y no se estén aburriendo. Vamos a ver 3 áreas en estos síntomas. La primera área que vamos a ver del neurótico es que tienen anomalías en la actividad sexual. Ese es un punto muy importante en la actividad sexual. Vamos a ver entonces el primero, la masturbación. La masturbación, como nosotros sabemos, no puede ser considerada como patológica, a menos que la persona que se masturba prefiera una masturbación a tener una relación sexual, ¿verdad? ¿Y cómo lo define el psicoanálisis? Lo define como actividad fantasmagórica constituyendo la conducta de la realidad. Pero ojo con esto, el el neurótico, como las relaciones sociales son muy inestables, entonces una característica que tiene el neurótico es que puede llegar a masturbarse muchísimas veces en un solo día. Y lo otro, el neurótico prefiere encerrarse en su cuarto, en su mundo de pornografía, y prefiere masturbarse que invitar a una persona a salir y bueno, a ver si se da el hecho pues de que tengan relaciones sexuales o con la novia, con el novio, etcétera, hasta con la esposa o el esposo. Puede sustituir la relación. Entonces, este es un punto en el cual el neurótico tiene una seria dificultad con la masturbación. Lo segundo que va a presentar en el área sexual el neurótico es
la impotencia. El neurótico es impotente, o la mayoría de los neuróticos son impotentes sexualmente. ¿Y sobre qué ámbito van a girar? Bueno, son eyaculadores precoces o la impotencia orgásmica frecuente y a menudo ignorada por el sujeto. Una de dos. O es eyaculador precoz o no puede tener eyaculación. Una de dos, o es eyaculador precoz o no puede tener eyaculación. A esto no me refiero a la persona que a lo mejor ha logrado con ciertas técnicas dominar su sexualidad y bueno, no es eyaculador precoz, disfruta de su sexualidad y a esta persona puede controlarse y entonces disfruta más de la sexualidad, pero sí tiene eyaculación. Pero entonces el neurótico o eyacula muy rápidamente o tiene una impotencia en la eyaculación. Por eso es que se le llama impotencia. Es impotente el neurótico. Y lo tercero, sobre todo en este ámbito sexual, por ejemplo, para la paciente neurótica. Las pacientes neuróticas surgen de frigidez. La frigidez es ausencia de sensación voluptuosa en la relación sexual. La paciente no quiere tener sexo. Y muchas, por ejemplo, muchas madres de familia, cuando son primerizas o no, cuando están ante la presencia, por ejemplo, un ejemplo de una depresión postparto, pueden surgir momentos de frigidez. Eso no quiere decir que sea neurótica, pero también puede ir de la mano de una comorbilidad. La paciente puede presentar una depresión postparto, pero ser paciente neurótica. Entonces, las pacientes, sobre todo para este tipo de pacientes mujeres, sufren de esa frigidez sexual. No les llama la atención el sexo. No quieren tener sexo. Después que tienen su primer niño, no quieren volver a tener sexo nunca más. Entonces, en la mujer, este término de frigidez es comparable a la impotencia del hombre. Con frecuencia es infinitamente mayor. Entonces, cuando nosotros hablamos de una frigidez, cuando la mujer es impotente sexualmente. En la mujer no lo podemos notar porque no tiene un miembro en el cual podamos decir tiene frigidez o tiene impotencia, pero en la mujer, en su conducta, cuando la mujer rehúsa tener, por ejemplo, una esposa que rehúsa tener relaciones sexuales después de tener el primero, el segundo niño o de repente, o a lo mejor es una mujer, usted está saliendo con una persona y definitivamente le dice, mira, a mí no me llama la atención el sexo, podemos estar ante la presencia de una paciente neurótica. El segundo punto que vamos a ver de estos síntomas del neurótico, y con esto voy a cerrar, con esto cierro, para no hacer muy largo el video y tener, para que ustedes puedan disfrutar el segundo video de los mecanismos de defensa. Y voy a decir ocho partes importantes en la agresividad del neurótico. Voy a empezar diciendo algo muy importante. El neurótico es agresivo por excelencia. Uno, el neurótico es un ser que tiene dificultad para vivir. Este aspecto del comportamiento neurótico es sin duda el más sorprendente para aquellos que le rodean. Se le dificulta mucho vivir al neurótico. No tiene herramientas que sean muy buenas para las relaciones sociales, entonces se le dificulta vivir. Una segunda sintomatología del neurótico tiene un humor muy inestable, es intolerante, contradictorio, tiene como corrientemente les dicen mal carácter. Es una persona que constantemente tiene mal carácter. A cada momento del día esta persona anda refunfuñando, anda con mal carácter y no sabemos de qué. No sabe, lo más importante es que el neurótico no te puede decir por qué. Y usted dice, pero si no te falta nada. Pero el neurótico tiene mal carácter siempre, en todo momento. Y quiero decirle algo, ya desmontar un mito del que dicen, es que si es diabético, tiene mal carácter. La diabetes nada tiene que ver con el mal carácter. A lo mejor este paciente es un paciente neurótico con diabetes. Ahí sí le acepto. Es un paciente neurótico con diabetes, pero la diabetes nada tiene que ver con el mal carácter. Porque muchos diabéticos, me estoy adelantando al otro video, van a utilizar estos mecanismos de defensa para empezar a agredir a las demás personas. Y después llegan tranquilamente y te dicen, discúlpame, lo que pasa es que yo soy diabético y me descontrolo. Nada tiene que ver, ahora usted ya sabe, nada tiene que ver el azúcar, ¿verdad? La diabetes, con que sean de mal carácter. El tercer punto importante,
tiene problemas de agresividad. Ocupan el primer rango en el estudio clínico del neurótico. El neurótico es agresivo, puede ser físico, pero sobre todo verbal. El neurótico es agresivo verbal por excelencia. Agrede a cualquier persona, sobre todo a los miembros de su familia, los agrede constantemente. Número 4, las dificultades que encuentra en sus satisfacciones libidinales, ya explico. Esto produce las conductas agresivas implicadas y disimuladas sobre todo. Entonces, ¿de dónde parte la agresión? El neurótico vive con un conflicto. Quiero hacerlo, pero no puedo. Quiero hacerlo, pero no me dejan. Yo quisiera hacer, pero no pude hacerlo. Ese conflicto diario que se machaca el neurótico diario es el pan de cada día. El neurótico antes de levantarse y persinarse, el neurótico ya tiene un conflicto, una agresividad con él mismo desde tempranas horas de la mañana. Entonces, ahí empieza lo que él pudo ser, pero no fue. Lo que él quería, pero no lo dejaron. Lo que él quería, pero él mismo no se lo permitió. Y eso es diario. Para el neurótico, ese es el pan de cada día. Eso es diario. Entonces, allí es cuando el neurótico usted lo ve que está pensando, quién sabe en qué. En Nicaragua decimos chico en los palotes, ¿verdad? Porque tengo también gente que me sigue aquí en México. O sea, no saben en qué están pensando, ¿verdad? Y cuando de repente usted ve, empiezan las conductas agresivas del neurótico. Y estas conductas pueden ser complicadas, pero también pueden ser disimuladas. El neurótico te dice, te agrede disimuladamente. El neurótico te puede agredir, ¿verdad? Con un chiste, te puede agredir con una indirecta. Y lo más importante es que tiene miedo de su propia violencia. El neurótico llega muchas veces a tener miedo de su propia violencia. Por eso es que muchas veces el neurótico se traga la violencia. Y es cuando se producen, si usted tiene un familiar, por ejemplo, que se corta las manos por acá, le ven un montón de rayas por acá, por acá, o en las piernas, usted debe de llevarlo a consulta psíquica, consulta psicológica, porque estamos ante la presencia del neurótico. El neurótico es ese joven que se raya, que se corta las piernas y los brazos, porque ese enojo, ese impulso de querer dañar a los demás, le da temor y por no dañar a los demás, se daña a él mismo. Entonces, el neurótico se está diciendo malas palabras constantemente. El neurótico se está diciendo muchísimas cosas malas a él mismo, porque decís una oportunidad, porque no pudo, porque sos un imbécil, un estúpido, un tarado, un esto, un lo otro. Ese es el pan de cada día del neurótico, ¿sí? Otra cosa importante que nosotros debemos de saber. La agresividad permanece inconsciente. El neurótico no se da cuenta que es agresivo. Por eso nosotros vamos a ver conductas neuróticas como, por ejemplo, son muy irónicos, sarcásticos, son tercos por excelencia, son bien tercos, ellos hacen lo que quieran, aunque usted le dice, te va a salir mal, te lo estoy diciendo. El neurótico no hace caso, es terco por excelencia y sabe que se va a equivocar, pero su conflicto no le permite tomar otras decisiones. ¿Ya? Y entonces pueden caer en astenia, que es astenia, es cuando nosotros tenemos debilitamiento por la vida, sentimos debilidad en el pensamiento, no nos queremos levantar, ¿verdad? Tenemos ociosidad y sobre todo lo más importante, son muy indecisos. Son muy indecisos los neuróticos. Con frecuencia frustrados con su complicada búsqueda libidinal de lo que desea pero no quiere hacer, el neurótico se encuentra siempre en estado de inminente agresividad. Ya lo dijimos, ¿verdad? Y la agresividad tiende hacia sí mismo. La agresividad detenida en el inconsciente se combina con la inhibición de la sexualidad. En múltiples situaciones hay agresividad y hay insatisfacción sexual, entonces surgen trabas neuróticas. ¿Qué son las trabas neuróticas? Indecisiones, incapacidad, torpeza, contratiempos. Son personas que siempre te dicen, fíjate que quedaste de verte con alguien, fíjate que no puedo llegar. Son personas que te llaman a última hora y dicen, no voy a llegar, no voy a participar, no voy a hacer esto. Siempre hay contratiempo. Acto frustrado. Miedo de mandar, no pueden ser líderes. Tienen dificultad para dirigir a muchas personas, no carecen de ambición,
no carecen de ganar dinero e incluso miedo de salir al cine, de andar, de escribir. Si ustedes se imaginan esa vida. Y por último, voy a decir una cosa muy importante. La vida del neurótico tiene en particular un gusto por el fracaso. El neurótico es el fracasado por excelencia. Yo soy un fracaso. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Si usted tiene un familiar que tiene estas características, primero hay que comprenderlo y no hay que juzgarlo. A lo mejor hasta el día de hoy usted se viene dando cuenta de lo que posiblemente pudo tener su papá, su mamá, tu hermano, tu hermana o a lo mejor tú mismo. Ve a consulta psíquica, ve a consulta psicológica. Si en tu universidad hay un consultorio de psicología, ve a consulta, busca un profesor de psicología. No te pongas en las manos de un coaching porque no son personas preparadas para tocar este tema. Nosotros los psicólogos estamos preparados para trabajar con distintas técnicas que lo voy a mencionar en el siguiente video, sobre todo con la terapia cognitiva conductual y la terapia emotiva racional, que son terapias que funcionan muy bien con estos pacientes. Y lo más importante es que usted sea feliz. Tenga homeostasis siempre. Busquemos la homeostasis. Si usted ha sido una persona que no ha sido feliz durante toda su vida, dése la oportunidad. Vaya a consulta psíquica. Vaya con un psicólogo. Ya deje lo que fue y busque lo que es, lo que puede ser. Dese una oportunidad para ser feliz. Una oportunidad para rehacer su vida. Salga, viaje, compre, coma, pero lo más importante, no le amargue la vida a sus familiares, ni se amargue, ni se siga amargando la vida a usted mismo. Cuídense mucho, les deseo una bonita semana a todos. Quiero que esta semana sea una semana de éxito para todos nosotros y lo más importante, que sigamos apoyando la página, pongan los comentarios que ustedes desean. Les voy a poner también el link del canal que he creado donde van a encontrar todos los videos y espero que tengan una feliz noche de domingo. Feliz noche de domingo, feliz semana para todos ustedes. Cuídense mucho, que tengan homeostasis siempre. Hasta luego.